Bienvenido Leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿cuál es el asesino más famoso de la historia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy hablaremos de uno de los asesinos más famosos de toda la historia. Este sujeto es tan conocido que se han realizado innumerables series sobre su vida, se han hecho películas basadas en los crímenes que produjo e incluso ha sido uno de los casos más estudiados en las comunidades médicas y psicológicas de todo el mundo. Estamos hablando del temido y oscuro Charles Manson, un asesino bastante particular dotado de un carisma como pocos otros en la historia y con una capacidad de manipulación increíble. Prepárate porque conocerás los detalles de su vida, de los crímenes que cometió y de los cuales fue el cerebro de cada uno de sus planes. Así que sin más dilaciones, comencemos. Su madre en una oportunidad lo vendió a cambio de una jarra de cerveza. Charles Miles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre era una trabajadora sexual de nombre Caitlin y de su padre no se sabe demasiado, ya que antes incluso de su nacimiento los abandonó. Es muy posible que Charles nunca haya conocido a su padre biológico. Pocos años después del nacimiento de su hijo, Caitlin se casó con un obrero llamado William Manson, quien le dio el apellido a Charles y desde ahí fue llamado Charles Manson. La infancia de este, como se pueden imaginar, no se desarrolló en el ambiente más idóneo para un niño. Su madre llevaba hombres todo el tiempo a casa y además le encantaban la bebida y las sustancias. Incluso existe una historia que el propio Charles contaba. Su madre en una oportunidad lo vendió a cambio de una jarra de cerveza. Pocos días más tarde, un tío suyo lo recuperó y lo devolvió al hogar. Pero las hazañas de su madre no terminan aquí. En 1939 la mujer fue condenada a 5 años de prisión por robo a una estación de servicio. Por esta razón el joven tuvo que irse a vivir durante ese tiempo a la casa de sus tíos. Una vez la mujer salió de prisión y retomó la convivencia con su hijo, se aburrió de este y trató de llevarlo a diferentes orfanatos. Finalmente uno lo aceptó, pero a los pocos días escapó sin problemas y volvió a la casa de su madre. Caitlin al verlo se sorprendió y le dijo que desapareciera de su vista. Lo rechazó de manera drástica y a partir de este momento, Charles Manson empezó a vivir en la calle y a dar sus primeros pasos como criminal. Cuando este joven, rechazado por su madre y con todas las consecuencias psicológicas que las violencias vividas en su casa podían generar, apenas a sus 13 años, todas estas experiencias hicieron mella y generaron que su primer crimen de gran escala tuviera lugar. Tan solo con 13 años, Charles fue internado en una correccional de menores por robo a mano armada. Pero este no fue un proceso traumático para él, pues pocos días después escapó del reformatorio sin demasiadas dificultades junto con otro joven que se encontraba internado, apenas un preadolescente. Pero todo lo que este chico conocía era la violencia y el delito, era su única forma de sobrevivir, así que inmediatamente después de escapar del correccional, cometió 2 robos más a mano armada y escapó. Así fueron pasando los años. Antes de cumplir los 18, Charles ya era todo un criminal, sabía moverse perfectamente por las calles con desenvoltura y evitar a la ley. Había estado ya varias veces en correccionales, pero siempre lograba escapar, o al menos así había sido hasta su captura en 1951 por conducir un auto robado. El joven tenía tantos cargos en su contra que fue enviado directamente a la prisión donde estuvo preso hasta 1954. Una vez salió de la prisión con tan solo 19 años, se casó con una enfermera de 16 y juntos tuvieron
tuvieron un hijo, pero su paternidad no enderezó su camino. Charles había sufrido consecuencias psicológicas irreversibles, así que durante varios años siguió robando autos y continuó entrando y saliendo de la prisión. En la primera mitad de la década del 60, entró nuevamente a la cárcel por falsificación de cheques y presunto proxenetismo. Sin embargo, esta vez su estancia en prisión tuvo más importancia que las anteriores. Manson durante esta última instancia en prisión conoció a un individuo que fue crucial para su vida, ya que le enseñó a tocar guitarra. Desde ese momento Charles se obsesionó con la música, pero esta no fue su única obsesión. También le empezaron a interesar profundamente las teorías apocalípticas, la filosofía oriental, el esoterismo, la Biblia y las sustancias. Fue en prisión influido por todas estas corrientes que Manson empezó a crear su propia teoría apocalíptica, una guerra racial. Esta teoría de Manson estuvo principalmente inspirada en una canción de los Beatles llamada Helter Skelter. Manson se había vuelto bastante supersticioso y creía que esta canción era un mensaje de algo que sin duda alguna sucedería en la realidad. Según él, esta guerra racial entre hombres blancos y negros no distinguiría de clases sociales ni de sexo. Sería una guerra casi primitiva que daría al mundo un nuevo orden en el sentido político y económico. Según sus visiones, los afros finalmente saldrían vencedores de esta guerra, pero necesitarían gente que los ayudara a gobernar. Ahí es donde entraría él y la secta o familia, como él la llamaba. Después de algunos años más en prisión, Manson salió totalmente transformado. Todo su sistema de creencias había mutado. Ahora tenía la plena seguridad de que su destino en este mundo, casi al igual que un mesías, era formar una familia apta para asegurar la supervivencia de la humanidad y un gobierno bajo sus creencias y perspectivas. Cuando Manson estuvo libre, también había encontrado una nueva ocupación. Ahora era músico. Según cuentan, tenía talento. Incluso gracias al amigo que le enseñó a tocar la guitarra, que le presentó a un productor musical. A partir de este momento, Manson empezó a conocer más y más personas de la farándula estadounidense y a los que intentó manipular para que lo ayudaran a grabar su primer disco. Desde ese momento persiguió con ensañamiento el deseo de volverse músico, por lo que se valió de todos los medios posibles, tratando de codearse con varios productos musicales. Pero mientras todo esto pasaba y Manson seguía su sueño, también ponía en práctica su mensaje para el mundo. También quería convertirse en un mesías y salvar al mundo entero, mientras encontraba la forma de transmitir su mensaje. Manson iba por las calles tocando algunas de sus canciones y así, en medio de música y conversaciones en pleno auge del movimiento hippie, fue ganando seguidores que se fueron interesando por su mensaje y por su manera de ver el mundo. Así que junto con varios seguidores decidieron mudarse hacia Spahn Ranch, un sitio a las afueras de Chatsworth, California. En ese lugar empezaron a llegar varios adeptos y rápidamente Manson, como una especie de fuerza gravitacional, empezó a atraer a todas las personas que se le acercaban, al punto de que logró convertirse en una especie de gurú o padre de esa familia que él había formado. Manson incentivaba a todos los miembros a tener sexo entre ellos, en grupo, y a consumir mientras lo hacían. Se cree que el gran poder y el influjo que luego Manson tuvo sobre todas estas personas lo obtuvo en buena medida con el uso de las sustancias, pues hacía que su carácter fuera más maleable y él pudiera adecuarlo a sus necesidades. Así como Charles Manson pasó de ser un inofensivo padre de familia a convertirse en un sujeto que controlaba todos los movimientos de los integrantes de esta especie de secta.
Puede que en este punto Manson no tuviera del todo claro lo que podía llegar a hacer con el control que ejercía sobre las cerca de 50 personas que vivían con él en este rancho. Fue hasta el 26 de julio de 1969 que descubrió su verdadero poder. Charles ya le había hablado suficiente a todos sus discípulos de su teoría de la guerra racial. Todos tenían esta visión claramente plasmada en sus cabezas. Así que había que buscar alguna forma de iniciar con esta guerra, y Bobby B. Soleil, influido por Manson, intentó hacerlo cuando apuñaló y asesinó a un profesor de música. En las casas dejaron marcas y símbolos de las panteras negras para que los incriminaran por el asesinato, y de esta manera la guerra iniciaría. Desde ese día Charles Manson hizo que su capacidad de manipular fuera tan grande que podía hacer que otros mataran por él. Manson había acabado de descubrir su poder y además hacía poco tiempo había recibido una noticia desgarradora que consideró como una completa traición. Terry Melcher era uno de los productores musicales con los que Charles había entablado una amistad y con el que creía que tendría la oportunidad de grabar su primer disco. Sin embargo, la amistad se terminó por completo hacia mediados de 1969 porque Melcher no pudo conseguirle a Manson un contrato discográfico. Charles al parecer había conocido el hogar de Melcher, una casa ubicada en Cielo Drive, el epicentro del que sería uno de los crímenes más recordados de todo el siglo XX. Tal vez Manson no sabía que Melcher ya no vivía en ese sitio e intentó que lo asesinaran, o tal vez él y su familia tenían problemas con ciertos miembros que vivían en esa casa, o definitivamente el deseo de Manson y su familia era el de iniciar una guerra racial. A pesar de que han pasado ya varios años desde el crimen, las razones no han podido ser aclaradas. Lo cierto es que ese lugar era de vital importancia para el interés de Manson y su familia. El 8 de agosto de 1969, Sharon Tate, la actriz y esposa del famoso director de cine Roman Polanski, se encontraba en su casa en Cielo Drive junto a varios de sus colegas del ámbito del cine. Ese día la mujer celebraba que en menos de 2 semanas daría a luz. Sin embargo, su felicidad no era completa, ya que su esposo, por motivos de trabajo, no sabía si podía estar junto a ella el día del parto. Sharon junto con sus colegas estaban tomando un par de tragos y departiendo tranquilamente. Mientras tanto, en los alrededores de la casa, varios miembros de la familia de Manson habían acabado de bajar de un automóvil con una misión que les había sido encomendada. Lideradas por Tex Watson, una de las integrantes más antiguas de la familia, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel, estaban dispuestas a entrar en la propiedad en la que ahora vivían Polanski y su esposa. Su primer movimiento fue cortar el cable de la línea telefónica para que nadie pudiera pedir auxilio, y para prevenir que activaran las alarmas de la casa, saltaron por una cerca. Pero en el momento en el que iban acercándose a la casa de la zona de huéspedes, salía un automóvil en el que iba un muchacho. Las mujeres inmediatamente saltaron encima del auto como pudieron, hicieron bajar además al joven y una vez lograron estar cerca de él, le propinaron una puñalada y varios disparos. No había tiempo para perder, la pandilla buscó una entrada a la casa y la encontraron quitando el marco de una de las ventanas y por ahí se escurrieron. Una vez dentro, fueron maniatando una a una todas las personas que se encontraban en la casa. Cuando todas las personas que estaban en ese momento se encontraron juntas, las integrantes de la familia de Manson, lideradas por Tex Watson, las obligaron a que se acostaran boca abajo, permitiéndole solo a Sharon permanecer sentada por su embarazo. Después les pidieron a los participantes de la reunión que les dieran todo el dinero. Sin embargo, uno de los participantes intentó quitarle el revólver a Watson y este inmediatamente le disparó, y a partir de ese momento comenzó la masacre. Los ánimos de los miembros de la familia se caldearon y empezaron a cumplir con la misión que se les había encomendado. Empezaron a asesinar a todas las personas que se encontraban allí presentes. Algunos fueron apuñalados, otros sencillamente atacados brutalmente. Uno de los cuerpos recibió en total 51 puñaladas.
Sharon había visto cómo asesinaban uno a uno de los participantes de su reunión. Lloraba desconsoladamente abrazada al cuerpo de uno de sus amigos y en un momento vio la oportunidad de escapar. Sin embargo, los asaltantes fueron implacables. Susan Atkins la descubrió y con ayuda de Craig Wingle la sujetaron de pies y manos. Sharon rogaba porque no le hicieran nada a su hijo, pero la familia de Manson no tuvo compasión. Tex Watson le propinó 16 puñaladas hasta que la mujer exhaló su último aliento. Una vez la misión fue cumplida, Atkins tomó una toalla que encontró, la empapó de la sangre de Tate y con ella escribió en la puerta de la casa: Pick. Pese a que el atroz crimen estaba haciendo ruido en todos los medios del país y del mundo, Manson, acompañado de varios de sus seguidores durante el día siguiente, buscaron una nueva presa para cometer otro crimen. Encontraron una casa que era propiedad de Leno LaBianca, un ejecutivo de supermercados muy conocido. Manson ingresó a la casa, apuntó a la esposa de Leno con un revólver, la maniató, repitió el proceso con el propio Leno y una vez juntos y amordazados, abandonó la escena del crimen diciéndole a sus seguidores que la pareja tenía que ser asesinada. Los miembros de la familia procedieron a apuñalar en incontables ocasiones los cuerpos de Leno LaBianca y su esposa. Con la sangre de los dos escribieron por las paredes frases como "Death to the Pigs" y "Helter Skelter". La policía de California estuvo buscando durante al menos un par de meses a los responsables de las muertes de Tate y sus amigos y del matrimonio LaBianca, pero no lograron dar con los culpables de estos crímenes. Sin embargo, la familia de Manson y el propio Charles venían siendo seguidos por la policía por presunto robo de autos, así que en octubre de 1969 Manson y varios de sus seguidores son capturados en la ranchería donde vivían. Una vez en prisión, Atkins le confesó a otras de las reclusas que ella había sido quien había asesinado a Sharon Tate. La reclusa informó a las autoridades y desde ahí se empezó un proceso de investigación. Después de innumerables interrogatorios a todos los miembros de la familia y a personas externas con las que Manson había tenido contacto, se concluyó que Charles Manson había sido el responsable intelectual tras los asesinatos cometidos. Por este motivo, en principio, Manson había sido condenado a pena de muerte, pero debido a modificaciones en las leyes de California, terminó recibiendo la pena de cadena perpetua. Por su parte, los otros miembros materiales de los asesinatos de Tate y sus colegas y LaBianca también fueron sentenciados a cadena perpetua, con la única excepción de Linda Kasabian, que no participó de manera directa en los asesinatos y después de esto huyó de la familia Manson. Posteriormente declaró en contra de varios de los miembros, responsabilizando principalmente a Manson y a Watson. Charles Manson murió en 2017 después de haber pasado la mayor parte de su vida tras las rejas. Hasta aquí va el video de Leyenda, gracias por quedarte hasta el final. Como siempre, sabes que te acompañó tu amigo Tesla y sin más que añadir, que las dudas te acompañen.